Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canela, un espacio donde conversamos sobre temas legales, políticos y sociales con la firme convicción de que el conocimiento nos ayuda a ser ciudadanos responsables. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pues nos acompaña José Nelton González, quien es presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. José Nelton, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartir este rato con nosotros. Gracias a ti, súper agradecido y honrado de participar en este podcast, el podcast de Canela. Es así. Bueno, mira, tenemos muchos temas de qué hablar, porque la verdad que Ángel ha estado involucrado desde siempre, lo podemos decir, tal vez desde su creación, en los temas que marcan el rumbo de la vida nacional. Y en este último año, finales de 2023-2024, la realidad es que la República Dominicana ha vivido muchos procesos. Y yo creo que el más importante de todos ha sido el proceso electoral. Y quiero empezar por esa parte, hacer un balance de lo que fue ese proceso, sobre todo porque Ángel marcó un antes y un después, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas de los debates. Aquí siempre se han hecho debates, Ángel ha sido de los que siempre ha propugnado el tema de los debates, pero debate presidencial nunca habíamos visto. O sea que yo creo que eso fue algo bastante novedoso, interesante y sobre todo provechoso. ¿Cuál fue la experiencia desde tu punto de vista? ¿Cómo se vivió ese tema de los debates desde Ángel y todo lo que sucedió? Buenísima pregunta. Yo creo que sí, que el año 2024 presentó un hito en el fortalecimiento democrático de la República Dominicana. Ángel, como asociación, ha venido empujando el tema de los debates como una forma de poder comparar ideas, comparar capacidades, medir de otra forma a los políticos que quieren ocupar una posición de liderazgo en nuestro país, más allá de las formas tradicionales que se ha venido haciendo política. Yo creo que los jóvenes que ahora componen la mayor proporción del padrón electoral han exigido que haya un cambio. Y las condiciones para que hubiera un debate este año, la verdad que no son coyunturales del momento solamente, sino que se ha venido trabajando por muchos años en la asociación con ese objetivo, por lo que representa en cuanto a fortalecimiento democrático de nuestro país, y que pasando balance en la región, donde hay muchos regímenes que están básicamente pasando por, digamos, ciertas crisis, es importante que República Dominicana no solamente se resalte por su crecimiento económico, sino también por su madurez política y su desarrollo social. Este año, las condiciones fueron, o la experiencia, mejor dicho, fueron muy enriquecedoras. Nosotros siempre apuntábamos a que el gran ganador de ese escenario fuera el país. Ángel no busca un posicionamiento único como la única institución que hace debate. No obstante, hemos tenido que tomar muchos pasos para generar esa credibilidad dentro de todos los actores, empresariales, públicos, políticos y la misma sociedad, de que Ángel tiene la capacidad y la experiencia de poder llevar un proceso neutral donde los candidatos básicamente se exponen sin ninguna referencia a una ciudadanía que está ávida de conocer la profundidad de sus propuestas. Ángel es la única asociación de la República Dominicana, la única institución que pertenece a la red global de organizadores de debate, el NDI, el National Democratic Institute, que es donde se comparten a través de simposios y mejores prácticas que han hecho los países para lograr generar esa madurez política a través de los debates. Y como te mencionaba, Ángel ha hecho el intento en muchas ocasiones y ha celebrado debates. Lo ha celebrado a nivel municipal, lo ha celebrado a nivel presidencial sin el presidente de turno. Tratando de... Eso fue en el 2016. Sí, ahí no participó Danilo Medina. Correcto. Participaron todos los candidatos presidenciales, excepto el presidente de turno. Y esto es parte del mito que nosotros debíamos de desarmar, ¿verdad? De que el que está arriba no debate. Claro. La realidad es que ese paso, esa muestra de valentía y convicción por principio, depende mucho de la persona que está ahí y depende de las recomendaciones que hacen sus asesores. Entonces, el proceso de Ángel llegar ahí, hoy, en el 2024, de poder celebrar los debates,
viene condicionado por los pasos que se fueron haciendo por más de 20 años, celebrando debate en diferentes instancias, de diferentes alcances, en diferentes momentos socioeconómicos y políticos, y generar esa credibilidad internacional y local, nacional, que tiene la asociación compuesta por más de 900 jóvenes empresarios que dentro de sus planes de trabajo, su misión, su visión, es crear mejores respuestas para un futuro mejor a toda esta generación, y también que podamos fortalecer la institucionalidad y la democracia en la República Dominicana para que generemos un ambiente de crecimiento y desarrollo social y económico y la libre empresa, que todos sabemos que compone, la MIPYME componen el tejido empresarial de la República Dominicana, generando valor a través del empleo. Entonces, la experiencia de este año fue muy enriquecedora para la junta directiva de ANGE, y fue muy estratégica. Nosotros tuvimos que reunirnos con todos los políticos, con todos sus equipos, tanto de comunicaciones como de estrategia, locales e internacionales, demostrando cuáles eran las reglas para que el debate se diera en un espacio neutral, cuáles eran los temas, mucha transparencia durante todo el momento, nunca pasando las preguntas, porque para que sea un debate bajo parámetros internacionales, no deben tener acceso a las preguntas en sí, lo que tienen acceso es al temario. Y hubo un proceso de mucha madurez de todos los partidos, porque organizábamos esa reunión con todos presentes, con todos los equipos. Ya te puedes imaginar tener todos esos partidos presentes con sus equipos, tratando de definir cada uno de esos aspectos. El desarrollo de un debate es un tema sumamente complejo en todos sus aspectos. Primero, como te mencionaba, generar la credibilidad. Segundo, tener reglas claras, neutrales. La selección de los moderadores es un tema súper importante. Del espacio, involucrando a la academia, también lo hicimos allá en la UNFO. Generando también inclusive el público que iba a estar presente y cómo el público podía o no afectar las respuestas por un impulso emocional o de motivación a su candidato en un evento en vivo. El momento también donde se va a celebrar ese debate, en qué etapa del proceso electoral se debe hacer que no interrumpa la coordinación de campañas electorales o de un proceso de votación que organiza la Junta Central Electoral sin mayores inconvenientes. Y pudimos ver muchos espacios de debates donde nosotros pensamos que es positivo, que muchas asociaciones, muchas comunidades, muchos sectores empresariales inviten a los candidatos a hablar sobre eso. Pero yo creo que parte de lo que diferencia a ANGE ha sido su consistencia durante todos esos años, su transparencia, su credibilidad, la plataforma. Los resultados demuestran por qué ANGE fue otorgado por todos esos candidatos presidenciales, vicepresidenciales y senatoriales, con la oportunidad de poder presentarle al país una campaña, o no una campaña, un debate de altura. Comparado a la región, yo creo que tuvo los resultados, y así lo hemos recibido, extraordinarios. Cada uno de los partidos ha manifestado, y de los candidatos que participaron, han manifestado su satisfacción, y así mismo lo ha hecho su ciudadanía, con la calidad del manejo, los aspectos técnicos, los tiempos de cada pregunta. Siempre habrá oportunidades de mejora. Pero lo importante, asumiendo la presidencia en este año, es poder generar esa fisura para que rompamos con esas creencias de que el debate no aporta a una consolidación democrática. Y ahí están los resultados. Y la falsa creencia de que el que está arriba no debate, como tú bien decías. Ahora, te hago una pregunta. Luis Abinader es el primer presidente que, siendo presidente, valga la redundancia, acepta ir a un debate. ¿Entiendes tú que hubo una voluntad real del presidente o había ya un clamor social? Te pongo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. En el año 2020 ya había todo un clamor social de lucha contra la corrupción. El presidente no tenía otra opción. El presidente tenía que poner a alguien en la cabeza del Ministerio Público
que representara los intereses de la ciudadanía y no necesariamente los intereses personales. Entonces, ¿tú crees que había una voluntad del presidente de debatir o ya había una obligación por el reclamo de la ciudadanía? ¿Ya habíamos llegado a ese nivel de madurez? Esto es muy buena pregunta. Yo creo que es una combinación de ambos factores. Yo creo que generar esa presión social para que haya un debate viene de muchos años atrás y viene de todos los stakeholders y de la ciudadanía en sí, para que los políticos eleven la calidad de sus discursos. Y también hay una voluntad y un paso de valentía que hay que reconocerle al presidente al participar. Él había participado anteriormente, sí, pero no es lo mismo, claro, en la posición que estaba a una posición de desventaja, digamos, entrando a un proceso sí, de elecciones. Entonces yo creo que es una combinación de ambos factores. Inclusive se ha generado mucho debate, hay propuestas de proyecto de ley sobre los debates. Y nosotros, sobre la obligatoriedad de debatir. Los debates. Y sí, nosotros también hemos tenido nuestra posición sobre eso y continuaremos desarrollando la figura del debate en la República Dominicana, pero hay que tener cuidado de qué forma eso se estructura. Por ejemplo, en esos proyectos de ley que ha habido anteriormente, se ha mencionado que la Junta Central Electoral sea el órgano que organice todas esas elecciones. Todos los debates. Las elecciones y los debates. Sí. Entonces, nosotros la experiencia que hemos tenido, que la celebramos, digamos, en 3 niveles, senatoriales, no toda la provincia, pero donde está la mayoría de los electores, de la parte presidencial y de la vicepresidencial. Imagínate que a nivel nacional y a cada uno de los niveles de elección haya que celebrar un debate. Nosotros pensamos que eso distorsiona un poco el objetivo central que tiene la Junta Central Electoral, que es de organizar elecciones transparentes y eficientes. Sumamente complejo. Hemos visto lo que ha ocurrido anteriormente y la organización de un debate es algo que Ángel también ha venido impulsando para institucionalizar a través de una institución conformada por múltiples actores, donde están las asociaciones sin fines de lucro, está el sector privado, está la academia, y que lo organice con ciertos parámetros y que no haya, estamos de acuerdo con que no haya un debate, habrán de diferente calidad, y sí, eso es bueno que se genere, pero hablando de la obligatoriedad de un debate organizado por la Junta Central Electoral en un proceso donde ya hay múltiples factores, múltiples riesgos, creo que es bueno aprender las prácticas internacionales y confiar de lo que ya tiene la experiencia y el expertise de poder organizarlo. Y nosotros en esa parte entendemos que podemos sumar mucho. Claro, no, y sobre todo la Junta Central Electoral, los años electorales es el que más trabajo tiene. Entonces tú, aparte de todo el trabajo que tienes de organización de unas elecciones, que son bastante complejas, tú le sumas el tener que organizar unos debates, no necesariamente sea sostenible para esa institución. El tema que tal vez causó más discusión en torno a los debates fue el tema de la discriminación, si se puede llamar de alguna manera, o los parámetros, los criterios que tiene Ángel para permitir la participación de candidatos. Te pongo el caso concreto. Virginia Antares Rodríguez, que no candidata a la presidencia por Opción Democrática. Todo el mundo sabe que hay una gran parte de la juventud, sobre todo circunscripción 1 del Distrito Nacional, que simpatiza con las propuestas de Opción Democrática, y cuando no se le deja participar a Virginia, tal vez ahí esos son los que más bulla hacen, sobre todo en las redes. Tengo entendido que Ángel exigía un 5% que hubiera sacado el partido en las elecciones anteriores. Acláranos ese punto y cuál es realmente el porqué de esa decisión o de esa posición de Ángel. También, muy buena pregunta. Mira, Ángel ha establecido sus reglas desde que inició el tema de los debates y ha sido coherente también en esas reglas. Nosotros nos regimos por las mejores prácticas internacionales. La República Dominicana es un país que tiene una gran cantidad de partidos políticos y cada partido que merece su espacio y merece esa cercanía con la ciudadanía puede generar esos espacios en diferentes instancias. En la República Dominicana, viendo el contexto de ese momento o de este momento, era que nunca había celebrado debates electorales. Y
para poder generar esa fisura y crear una cultura de debate, había que iniciar por un punto. Iniciando el punto de mayor coherencia eran las reglas. Las reglas se basan, en primer lugar, por mejores prácticas internacionales de todos los países que nosotros hemos suministrado, de cómo se celebran y cuáles son las condiciones. Inclusive la República Dominicana, en el caso de nosotros, como organizadores, no tenemos las reglas más rígidas tampoco. Y utilizamos como parámetro lo que la Junta Central califica como partidos mayoritarios. ¿Por qué? En esas reuniones y en experiencias anteriores hemos visto que la participación masiva de todos estos partidos diluye un poco el alcance que pueden tener esa propuesta y la profundidad hacia la ciudadanía, y sería muy complejo en ese tiempo poder abarcar todos los temas que eran importantes en la República Dominicana. No obstante, como mencionaba anteriormente, hay muchos espacios donde sí han podido participar. Y yo pienso que poder haber realizado este debate abre paso a que jóvenes que quieren y están participando de la política puedan encontrar un ambiente de mayor madurez, de mayor alcance y de mayor generación de valor. Yo creo que hay muchos políticos que ni siquiera fueron seleccionados ahora, no fueron elegidos, que tienen gran valor, grandes ideas, buenos principios. Sí. Pero también hay que entender que, así como sucede en otros espacios, no solamente en la política, cada espacio se va ganando con la construcción de un partido, con la construcción de principios, con resultados. Y cada uno de esos partidos políticos tiene diferentes etapas que debe ir agotando para alcanzar esos espacios. Eso no quiere decir que en algún momento hayan más o menos candidatos participando. Pero nosotros entendíamos que el mejor resultado, que así fue, así está demostrado en lo que pasó, fue organizarlo de esa manera. Un debate se puede organizar de muchas maneras. Puede hacerse a través de podio, puede hacerse a través de un town hall, puede hacerse inclusive hasta con 2 candidatos. Ni siquiera tienen que estar todos. Hubo uno que fue con 2, el de senador, en esta ocasión. El de Omar y Vinicio. ¿No fueron al...? Eso fue en el 2020. Omar no era senador. No, pero ahora en el 2024. No, fueron Omar y Guillermo Moreno, perdón. Fueron los únicos 2 que participaron, el de senatorial. Sí, en ese caso fue así por una alianza que había entre los partidos. Totalmente, claro. Y por eso eran 2 en ese caso, porque ellos representaban la mayoría. Fuerza del Pueblo iban juntos. Correcto. Sí. Vinicio no fue porque no calificaba, digámoslo así, por el porcentaje. Correcto. Pero como te digo, República Dominicana nunca había tenido un debate. No había alcanzado... Debate presidencial. Presidencial, claro. Y mucho menos con la altura que lo hizo Ángel. Sí. Y nosotros lo que apuntábamos era precisamente alcanzar ese nivel de aceptación, de resultado, algo que ha sido reconocido a nivel internacional, el manejo que se tuvo, la prudencia con que se manejaron todos los temas y también lo que exhibieron los mismos candidatos al momento de participar en los debates, cómo se comportaron. O sea, hay muchos riesgos, no solamente a nivel técnico, pero de televisión en vivo, que pueden alterar los resultados de ese debate. En conclusión, hay muchas personas, muchos candidatos, muchos partidos en crecimiento que van a generar muchísimo valor, que son de simpatía de todos nosotros, pero lo que podíamos lograr al nivel que se logró y en el escenario idóneo, bajo parámetros de mejores prácticas, era ese escenario. Lo mejor de todo es que a partir de ahora no es que si usted quiere debatir, es que la gente está esperando que usted debata. O sea, por eso para mí, y lo decía en un análisis que hacía, el 2024 fue un año tan importante que marca un antes y un después a nivel democrático, si se puede llamar, por ese tema de los debates y sobre todo porque ya no solamente es su linda cara y el cantico, si el jingle que usted tiene es pegajoso, no. Usted tiene que ir a debatir, usted tiene que ir a presentar propuestas. Y para mí otro aspecto que fue provechoso de los debates
es que figuras que tal vez no eran tan conocidas, cuando la vimos debatir, dijimos, caramba. Pero mira, y pongo el caso específico, Soraima Cuello. Soraima Cuello, que todo el mundo la conoce, o mucha gente la conocía, excelente economista, comunicadora, pero tal vez no tenía esa dimensión a nivel político y de manejo de temas de política, por lo menos no que lo conocía la sociedad en sentido general. Y con los debates vicepresidenciales pudimos ver en Soraima una potencial figura política con futuro. Y eso yo creo que también ayuda bastante en los debates. Ángel fue observador de las elecciones de febrero y también de las elecciones de mayo. Ahora se habla en el proyecto de reforma constitucional de unificar las elecciones. Vimos en febrero una altísima abstención de casi un 50%. En mayo también hubo una abstención tal vez un poquito más parecida a la usual, pero un poco más alta de lo normal. Realmente, prácticamente superó el 40%. ¿Cuál es la posición de Ángel con relación a esa propuesta de unificar las elecciones ya con miras al 2032? Me parece que sería la primera vez que irían unidas. Sí, esa propuesta viene con la propuesta que ya sometió el Poder Ejecutivo sobre la reforma constitucional, Sí. que tiene 4 ejes principales. Tiene el tema de la reelección presidencial, tiene el tema de la autonomía del Ministerio Público, tiene la consolidación de las elecciones y tiene la reducción de la cantidad de diputados. Sí. Nosotros vemos positivamente los principios y el objetivo que se quiere alcanzar. A nivel de la reelección presidencial, lograr que haya una estabilidad democrática para la nación, tratando de sellar, como he dicho, de poner un candado de cierta forma al proceso de modificar la Constitución para poder reelegirse más allá de lo que está ahora mismo. Es un debate que la forma quizás que está abierta a discusión, pero el principio en sí es positivo. En cuanto al Ministerio Público y poder generar una autonomía de esa figura, quitando todo el tipo de arbitrariedad, es algo que también con la evolución de la sociedad es necesario evaluar cada X tiempo, con cierta frecuencia, para poder ajustarlo a lo que hay ahora. Nosotros hemos visto cómo esa figura del Procurador General ha afectado el desempeño, en la rendición de ese ministerio público. Y nosotros pensamos que generar esa independencia, esa autonomía, eliminar el tema de la arbitrariedad y con las propuestas que se hace a través de los ajustes en el Consejo Nacional de la Magistratura, le da aún más fortaleza a generar esa independencia y esa autonomía. Con el tema de la disminución de los diputados, entre el tema tal vez más complicado para los diputados. Sí. O sea, la gente es el tema que más de acuerdo está, pero dentro del Congreso tal vez es el tema que más preocupa a nuestros legisladores, porque ellos no se quieren quitar, esa es la realidad. Sí, y viendo la noticia de hoy, fíjate que la propuesta original era de reducir la cantidad de legisladores por 53 curules, y lo que se está hablando ahora son 15. Sí, sí. Finalmente veremos cuál es el resultado, pero también creo que es importante, y estoy seguro que los legisladores lo irán evaluando, es hacer un comparativo de nuestro sistema, nuestras cámaras y su composición en función de la densidad y la representatividad en nuestra nación a las necesidades que pueden ser diferentes y son diferentes en algunos casos a otros países de la región, y buscar una eficiencia sin alterar la representatividad. Entonces, nosotros vemos 2 cámaras, vemos la cámara baja con 190 diputados y vemos la cámara alta con 32. Entonces, yo creo que es importante evaluar no solamente el costo que eso representa, sino también la efectividad de eso, con los argumentos a favor y en contra. Pero también hay que ver si se reduce la cantidad de diputados en 53 o 15, lo que sea el resultado. También esa propuesta conlleva un aumento de la cantidad de diputaciones nacionales.
Entonces hay que evaluar con cuidado. Que no le veo el sentido, el por qué tú disminuir los diputados tienes obligatoriamente que aumentar los nacionales. Mira, no necesariamente creo que hay que aumentarlo, eso tendrá su lógica detrás y habrá que profundizarla mucho más. Creo que si la motivación es elevar la calidad de esos políticos, tiene un argumento a favor, pero quizá no sea la mejor forma. Te digo, hay su pro y su contra, pero si estamos hablando de reducción por un lado y aumento por otro, también creo que es algo que hay que poner sobre la mesa y así la comisión lo estará evaluando. No, y hay que entender algo, y perdona que te interrumpa. Esa disminución de diputados y aumento por otros, o sea, estamos disminuyendo lo que se eligen con el voto popular y estamos aumentando, que por eso es mi crítica al tema del aumento de los diputados nacionales, los que terminan siendo elegidos por acumulación de votos, no que los diputados nacionales tú no lo encuentres en una boleta para tú votar por ellos. Los diputados nacionales son lo que los partidos designan y que le tocan dependiendo la cantidad de votos que saque ese partido. Y yo, en consonancia con lo que tú decías, yo me hago la siguiente pregunta. Para poner un ejemplo, ¿necesita el Distrito Nacional 18 diputados? ¿Necesita la provincia de Santo Domingo 36 diputados? Creo que por ahí y el análisis creo también. que es importante ver cómo se preserva esa representatividad en función de la densidad, cómo se organiza de una forma más eficaz y cuáles han sido los resultados en otros países que tienen una población muchísimo mayor a la población de la República Dominicana, pero la cantidad de legisladores es muchísimo inferior a lo que tiene la República Dominicana a la misma vez. Entonces, es importante evaluar todos esos componentes, la estructura final de la cantidad de legisladores versus los diputados nacionales, como también lo que está en el Parlacén, y poder lograr esos resultados. O sea, es complejo, pero como te mencionaba, nosotros vemos positivamente los principios de la reforma constitucional. Lo que hay que establecer un diálogo abierto donde se puedan alcanzar los mejores resultados en función de esas diferentes variables. Y yo creo que sí, que es posible. Finalmente, con el tema de la reforma constitucional, hablábamos sobre la unificación de las elecciones, como el cuarto eje principal que se quería abordar. Y yo creo que también ha habido experiencia en la República Dominicana de diferentes estructuras, celebrarlo cada 2 años, separarlas por 3 meses y unificarlas. Yo creo que el argumento no debe ser únicamente en función del costo que eso representa, sino también de la eficiencia del proceso. Además de que es sumamente complejo, creo que hay que evaluar el impacto que tiene en el voto, en la selección de los candidatos, cuando tú tienes un partido en unas elecciones municipales que sale muy adelante de otro y el impacto que puede tener ahí versus consolidarla. Yo creo que ahí hay mucha oportunidad en un país que tiene necesidades importantes de evaluar si necesariamente esa configuración ha sido la que mejor resultado ha dado y de qué manera se puede también fortalecer ese proceso. Sí, porque hay un tema de percepción con eso que tú decías en esta parte final. El partido que le va muy bien en febrero asegura ya una parte de que le vaya bien en mayo. No solo eso, es que el que gana en febrero nombra en abril. O sea, ya asume posición en abril. Y cuando asume posición en abril, los alcaldes, los regidores que llegan, empiezan, esta es la realidad, nos lo podemos poner bonito, pero la realidad, empieza a favorecer compañeritos y empieza a favorecer gente con una elección pendiente para el tercer domingo de mayo. Entonces, lógicamente, el que le va bien en febrero tiene una ventaja con respecto a mayo. Esa es una hipótesis y habría que hacer una regresión de cuáles han sido los resultados en sus diferentes estructuras a través de los años para ver realmente qué es lo que conviene. Pero también vemos positivo el tema de la unificación de las elecciones con el propósito de eficientizar ese proceso y la organización de ese ejercicio democrático
y que también la población se siente incentivada a ir al voto. Claro. Hemos visto también a través de los últimos 8 años, claro, hace 8 el tema de la pandemia afectó significativamente ese proceso, y luego 4 años, ¿por qué la participación se ha ido reduciendo en el tiempo? Y si esto puede ser un factor o no. Sí, yo a raíz de las elecciones, yo hice un análisis del 96 a la fecha. No es mío, yo tomé la información de periódicos que lo hicieron, y el aumento de la abstención ha ido en crecimiento constante y sostenible en el tiempo. Eso es algo que uno tiene que analizarlo. Yo no sé, tal vez los políticos que tenemos no llenan las expectativas de la gente, pero al final del día, esos son los que están participando, y cada país se podría decir que tiene la clase política que se merece, aunque se oiga un poquito feo. Mira, yo decía al principio de este episodio que tal vez lo más importante que vivió la República Dominicana, o que ha vivido en estos últimos meses, ha sido el proceso electoral. Y lo sigo sosteniendo. Sin embargo, nos enfrentamos ahora, a partir de estos nuevos 4 años que inauguró el presidente el pasado 16 de agosto, a una serie de reformas que ya pasan de ser teorías o propuestas a la práctica. La primera, constitucional. Ya el 19 de agosto se depositó el proyecto. La próxima que viene, que la última semanal, se dijo que en 10 días se iba a depositar. Tal vez el día que salga ya este episodio, que se publique este episodio, que será el próximo miércoles 4 de septiembre, tal vez ya se haya depositado, que es la reforma al Código de Trabajo. Pero también está la reforma fiscal, que yo creo que es la que más miedo causa. Que la gente, de que le hablan de que tiene que pagar impuestos, que hay que pagar más, se aprieta el bolsillo. Sobre todo que los dominicanos, la verdad es que nunca es que estamos bollantes, como se diría popularmente. Quiero tocar un poquito este tema de la reforma fiscal, sobre todo porque uno siempre se pregunta, ¿a quién es que le van a cobrar? ¿Quién es que va a tener que pagar más? Cuando tú ves la realidad de que casi un 58% de los dominicanos que tienen un negocio están en la informalidad. Entonces, ¿cómo ves tú este panorama de reforma fiscal con todo lo que tiene el gobierno sobre la mesa? Sí, y voy a iniciar con lo que tú comentabas sobre la hoja de ruta, digamos, que el gobierno ha presentado. Sí. De cada 2 o 3 semanas, yendo presentando la propuesta. Primero hablábamos de la meta 2036 y tratar de duplicar el PIB para ese periodo. Luego tenemos el tema de la reforma constitucional. Luego tenemos la ley de responsabilidad fiscal. Luego tenemos la reforma laboral. Tenemos el tema del pacto eléctrico. Tenemos la reforma fiscal. Y tenemos la estructuración y eficientización del sector público. Y yo creo que todas esas reformas necesariamente tienen que responder a una solución hacia lo que es la informalidad y la productividad. Ambas principalmente para la reforma laboral y la reforma tributaria. En la reforma tributaria nosotros vemos que la presión tributaria es alrededor de un 15%. ¿Qué es la presión tributaria? O sea, si podemos tal vez definirla de alguna manera. La presión tributaria es básicamente la cantidad de ingresos por tributo que el Estado recibe para poder financiar el presupuesto. Okay. O sea, el déficit que se ha generado, como cualquier otra balanza y estado financiero, es que donde tú tienes menor ingresos y más gastos, tú generas un déficit. Ese déficit trae consecuencias. Una consecuencia viene siendo el acceso al financiamiento y las condiciones de ese financiamiento. Mientras más déficit tú generas, más deuda tú necesitas a tasas quizás menos favorables a la que tú pudieras encontrar, lo cual genera un alto monto del presupuesto y de los ingresos destinados al pago de intereses de esa deuda. Un círculo vicioso. Si tú vas pagando, si tú tienes que destinar de tus ingresos una mayor proporción a lo que son los intereses, entonces tú tienes menos para poder
invertir en infraestructura y en la parte estructural del país. Y como te decía, infraestructura, energía, salud, educación, son temas que son importantes. Entonces, volviendo al tema de la presión tributaria y ese déficit que se genera, es importante la informalidad y atacar eso, porque en un país donde el 56-55% aproximadamente de las empresas que está compuesta en su mayoría por MIPYME, en un 85%, como hemos visto en un informe del Banco Central recientemente, no hay una forma entonces de generar ni empleo de calidad ni ingresos para poder invertir en toda esa necesidad que el país necesita. Entonces, si nosotros seguimos aumentando la cantidad de impuestos y no lo hacemos de una forma que haya equidad, porque también hay que verlo por cada tipo de sector, comunicaciones, minería, energía, bancario, hay sectores que ya están muy cargados y hay otros sectores que no están tan cargados. Y la mayoría de esos ingresos viene, un 50% digamos, viene por el ITEVI y viene por el impuesto sobre la renta a personas físicas y personas jurídicas. Entonces, si nosotros no encontramos una manera, yo creo que por ahí va tu argumento, de la necesidad de aumentar o no los impuestos, tenemos que plantearnos qué tanto podemos mejorar en dos aspectos: la simplificación del cumplimiento de ese código tributario, orientado principalmente también para las MIPYMES y los emprendimientos, para poder cumplir. Claro. Y qué tanto de eso nosotros podemos seguir elevando. Creo que para atacar el tema de la informalidad hay que ver precisamente eso mismo. Si seguir cargándolos con más impuestos es algo que va a generar un mayor ingreso, si ampliando la base, o más bien incentivando la formalidad para que más empresas vayan pagando y de ahí se genere un poco de ingresos adicionales para contrarrestar el déficit. Siempre evaluando también el componente del sector eléctrico, que ahora mismo el déficit es aproximadamente un 4% anual, ha venido creciendo un 7% anual por los últimos años y ha aumentado ya un 120%. El sector eléctrico, eso es ese déficit de 4%, incluyendo la deuda del Banco Central, un 1.3-1.5% del PIB viene generado por el déficit que se genera en el sector eléctrico. El sector eléctrico, como todos bien saben, carece de las inversiones necesarias para poder lograr una eficientización del cobro de esa energía que se suple, de infraestructura para poder llevar a más puntos esa energía a un menor costo, y también de la eficiencia de las mismas empresas de distribución. Entonces, volviendo a todo el tema tributario, si es idóneo o no, yo creo que hay un paso importante que se da con la ley de reforma, con la ley de responsabilidad fiscal, que establece un tope de hasta un 40% a nivel de endeudamiento para el año, no recuerdo, creo que son 15 o 17 años, de lograr ese nivel. Y el sector eléctrico, a través de los subsidios que se van generando, va a continuar aumentando. Sí, la tarifa tiene que ser subsidiada, si no se hace una mejor gestión de cobro y si no hay una profesionalización, digamos, de eso. Claro. Entonces hay que evaluar todos esos aspectos. Incluso con eso del sector eléctrico, hasta una mejor administración, como tú dices, de las empresas distribuidoras de electricidad. Ahí vemos como, por ejemplo, en Edesur han reducido prácticamente un 20% la nómina en las últimas semanas cuando llegó la nueva administración. Mira, en promedio, el déficit del sector eléctrico ha pasado actualmente debe estar como un 36% en promedio entre las tres sedes. El de este debe estar en un 50% y el de norte y el de sur ya andan por un 20 y pico alto. O
Sí, 30. Entonces, en promedio va por 36. Y eso, a años anteriores, que estaba, creo que era en un 30%, un 20 y pico tanto por ciento, ha venido en deterioro. Eso tiene sus razones de ser. Hemos hablado de algunas. Y también de factores como cuando sucedió la pandemia, donde todo el mundo estaba en su casa y había una necesidad de un suministro constante de energía eléctrica, ha profundizado eso, sumándole la poca cobrabilidad de esas facturas, el tema del fraude y nada, yo creo que hay mucho tema de la eficiencia ahí que el gobierno ha tenido que a través del subsidio eléctrico generar ese déficit y de no enfrentarlo ahora, estuviéramos hablando de condiciones de financiamiento menos favorables en un futuro, de mayor rigidez en el presupuesto nacional, que limitaría las oportunidades de inversión en salud, en educación, en la calidad del servicio eléctrico, de la seguridad ciudadana también. De la justicia, del Ministerio Público, todo lo que va al presupuesto. Tú sabes que ese tema del fraude eléctrico, yo creo que es un tema que aquí se maneja de una manera muy suave y a la gente no se... Primero, la gente se roba la luz y le da igual, porque no va a pasar nada, aquí no va a haber ningún tipo de consecuencia. Y hay una procuraduría especializada que persigue los fraudes eléctricos. Pero yo creo que los peores, y conozco, no uno, no, varios casos, de los que empleados de las EDES que van a revisar si los contadores están funcionando, si están robando, no están robando la luz, que muchos son delincuentes, que lo que andan es también cobrando y diciendo, mira, yo te lo arreglo, mira, si está conectado, págame y yo lo pongo para que no pase nada. Entonces yo creo que ese tema del fraude eléctrico aquí va a haber que poner un poquito más de mano dura, porque es un todo. Al final tú dirías, tal vez eso no es tan grande en términos económicos, pero poquito a poco yo creo que se puede ir disminuyendo todos los escapes que hay con el tema de la electricidad. O sea, no es un solo punto, como tú mencionas. Las condiciones de la red de distribución es otra. Y esa falta de inversión, claro, es algo que sin eso no va a haber mayor eficiencia. Entonces hay que abordarlo desde todos esos puntos. El tema de aumentar la cobrabilidad, el tema de la tarifa, el tema de la profesionalización, el tema de condiciones de las redes, el tema del fraude, para poder reducir ese déficit que una reforma tributaria lo que anda buscando es un 2% de aumento de recaudación. ¿Cuánto de eso se puede hacer a través de la eficientización del sistema tributario y de reducir la evasión, de aumentar la formalidad en lugar de aumentar los impuestos y la carga que eso le está generando? La ley de responsabilidad fiscal es un paso positivo para poder controlar los topes de endeudamiento y la calidad de esos gastos, pero también hay que entender que la República Dominicana es un país en crecimiento. Muchas veces esas leyes de responsabilidad fiscal funcionan o tienen mejor resultado en economías desarrolladas donde el volumen o el monto de gasto es muy superior a una economía emergente. Entonces hay que buscar la forma de que cualquier solución que se busque ahí tiene que tener un análisis costo-beneficio de las diferentes propuestas y tiene que cuidar mucho de no afectar la inversión, el ahorro y la productividad. Hay una realidad con el tema de la informalidad. La verdad que no es fácil. Cuando usted tiene un emprendimiento, yo por ejemplo que tengo una MIPYME, mantenerse al día cumpliendo el sistema es un poquito complicado. Y mira que lo han tratado de simplificar con el sistema simplificado de tributación, el régimen simplificado de tributación, pero como quiera, o sea, se hace un poquito complicado, sobre todo cuando muchas veces uno como empresa tiene que interactuar con muchas otras personas que están en la informalidad. Entonces, yo creo que ese debe ser uno de los puntos principales de cualquier reforma fiscal, el tratar de usted, toda esa informalidad que existe, tratar de, aunque sea un porcentaje importante, llevarlo a la formalidad y que todos, de una u otra manera, aportemos.
Sí, Yo claro. creo que eso es fundamental. Y el tema del ITEVIS, bueno, yo creo que es lo que más le preocupa a la gente. Ya tenemos un ITEVIS que está en 18, que ha ido aumentando. Estuvo en 16 en el 2012, luego en 18. El presidente, cuando era candidato presidencial, hablaba de no aumentar el ITEVIS y de ampliar la base. Habría que ver cuál es la realidad ahora en la propuesta de reforma fiscal. Pero aumentar el ITEVIS yo creo que sería golpear de una manera muy fuerte a, digamos, que a esa clase social de República Dominicana que es la menos aventajada. Sí. La necesidad de aumento en ingresos es algo que yo creo que nadie está discutiendo. Sí. El tema de cuál es la forma de hacerlo, qué tanto atacando la evasión, qué tanto atacando o motivando a una formalización y qué tanto por un aumento en tasas. Hay que evaluarlo, como te decía, en un escenario de costo-beneficio, pero yo creo que hay que enfrentarlo. Y no necesariamente buscando la vía más fácil, que es lo que muchas veces se han hecho en las reformas fiscales que han ocurrido en República Dominicana, porque la más fácil es el ITEVIS. Vamos a subirle 2 puntos al ITEVIS y eso no hay forma de que uno se pueda librar. Sí, lo que pasa es que el ITEVIS ahora mismo representa un 35% de los ingresos tributarios. Entonces, si tú alteras esa fórmula sin haber analizado cuál es el impacto que tiene, tú puedes salir en un escenario mucho claro, porque quizá la gente gaste menos. Claro. Hay que verlo. Como te mencionaba, el impuesto sobre la renta a personas físicas y personas jurídicas es el otro 15% como porcentaje del ingreso total. Y es los otros temas que se pretenden, los borradores que han dado. Habrá que verlo. Hay que esperar a ver finalmente cuál es la propuesta de la reforma fiscal integral. ¿Ángel ha estado involucrado? Ángel ha estado involucrado en todos esos aspectos por muchísimos años y continuará enfocado en que la solución que se presente sea alineada a la sostenibilidad de la finanza pública, a la inversión, a la promoción del emprendimiento, de la formalidad, la libre empresa. Y sí, no solamente en el tributario, en el laboral también, en el sector eléctrico también. Ángel tiene en su membresía 4 comisiones donde se sientan jóvenes empresarios, muchos técnicos, abogados, emprendedores, a discutir esos temas y los retos que tiene para poder ofrecer soluciones a estos retos estructurales que tiene. Las 4 comisiones son la de innovación, emprendimiento y MIPYME, la de justicia y legislación, la de desarrollo sostenible y la de economía y energía. Y dentro de esas 4 comisiones, más de 900 jóvenes empresarios tienen acceso a informaciones y a artículos de opinión y a mismos jóvenes y líderes de opinión para entender realmente cuál es la raíz de cada problema, para poder traer a la superficie las realidades que enfrentan sus negocios en la diferente matriz económica que tiene el país y dar esas soluciones que sean a largo plazo, afectando lo menos posible la competitividad del país. José Nelton, reforma al Código de Trabajo, para ir ya concluyendo con esta conversación que ha sido bastante interesante y provechosa. Todavía no tenemos el proyecto formal, no se ha depositado, han circulado algunos borradores. Sin embargo, sí en la semanal, que es el encuentro que tiene el presidente cada semana con la prensa, estuvo presente el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, y dio a conocer una que otras informaciones y de temas que van en la reforma al código. Habla de fortalecer lo que es el régimen de nacionalización del trabajo del 80-20. Habla también de que el teletrabajo tiene que ser incluido o va a ser incluido en una nueva reforma al código. Aumentar, que eso le va a gustar a la gente. Se va a aumentar un día de vacaciones. A partir de los 3 años, la gente tendrá 15 días laborables en lugar de 14. Y también se habla del tema del trabajo doméstico y licencia de paternidad. A grosso modo, eso es lo que oficialmente ha salido. Sabemos que hay otros temas que toca la reforma, pero a grosso modo, oficialmente eso es lo que ha salido. Y también, bueno, que la cesantía no se va a tocar. Sí. ¿Qué has visto tú y qué piensas tú de esta reforma al código? Mira, yo creo que la reforma al código es algo que es absolutamente necesario.
El código laboral, me refiero. El código laboral, sí, el código de trabajo, si no me equivoco, es del año 92. Sí. Y ya la forma de trabajar, como tú mencionabas, inclusive con el teletrabajo, la incorporación de la tecnología, ha sustituido lo que quizás en ese momento era un código novedoso, eficiente, bien estructurado. Y hay un clamor tanto de la parte empleador como los empleados de que hayan ciertos ajustes. Lo que se ha presentado, lo que se presentó en la semanal, ha sido parte de un proceso de diálogo tripartito, ¿verdad? Entre el sector sindical, el sector empresarial. Sí. Y son temas que se han ido consensuando y que son, yo digamos, necesarios y positivos para podernos adecuar a la realidad laboral que tiene no solamente el país, pero también la región. La jornada laboral, como un primer punto, en cuanto a las horas extraordinarias, llevarla de 80 a 120 es algo positivo. También el esquema de 4x4, trabajar 4 días en una cantidad y el tiempo de descanso también. Sí. El tema de fortalecer al mismo Ministerio de Trabajo y a sus inspectores con los temas de sancionadores y también de conciliación, que como tú bien sabes, los procesos laborales muchas veces terminan en embargo y terminan en una disrupción que realmente... embargos ilegales y abusivos. Vamos a decir la cosa. En muchos casos sí, pero también en muchos casos pudieron haber agotado el proceso legal correspondiente, pero el impacto que tiene es mucho peor cuando lo que tú quieres garantizar es el pago quizás de un colaborador o 2 o 3, lo que sea, versus tú ponerle una llave al flujo de efectivo, de capital de una empresa para poder operar. Hasta la estabilidad de las operaciones de una empresa. Y la forma en que muchas veces esos embargos se dan, que son creando un caos dentro de esa estabilidad laboral. Se aborda también el tema de la trabajadora doméstica, que eso es algo que del sector empleador realmente no tiene mucha incidencia. Sí. La licencia de maternidad y paternidad, lo que tú mencionabas. Que ya había una orden del Tribunal Constitucional, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la licencia de paternidad tenía que aumentarse. O sea, ya por un tema de igualdad. Sí. Actualmente son 2 días. Me parece que el proyecto habla de 4. Hay un proyecto de ley también que fue impulsado por el diputado Horacio Rodríguez, que no acaba de salir del Congreso, pero aumentaba a 10. Y algunas empresas lo han aumentado a 10 también. Sí, yo lo que te digo, parte de 4 es poco todavía. Parte de lo que se ha presentado son los temas que han sido consensuados, que en muchos casos lo que hace es aclarar ciertas cosas que ya ocurrían. Sí. Por ejemplo, el caso de las propinas en el sector de servicios hoteleros, que sea lo que se distribuye no solamente a los meseros, sino a todo el personal, excepto administrativo, que ha tenido una intervención en ese proceso. El mismo teletrabajo lo que hace es que permite que las partes se pongan de acuerdo en cuanto a los insumos, el material que necesita para dar su trabajo, el uso de los dispositivos electrónicos en un ambiente donde la ciberseguridad ha tomado una relevancia muy superior por el desarrollo de la tecnología a años anteriores, pero no se está todavía abordando como debe de abordarse el tema de la cesantía. Ahí te iba a decir. El sector empleador es quien ha promovido de muchas formas esta reforma al Código de Trabajo y ha presentado diferentes propuestas al tema de la cesantía, que debe ir también asociado a la Ley de Seguridad Social. El tema de la cesantía se creó en un momento donde los fondos de pensiones no estaban... O no estaban... No había una ley de seguridad social. Exacto. Entonces, lo que se ha visto en muchos casos es que se percibe que la cesantía es básicamente un ahorro. Claro. ¿Qué pasa con la cesantía? Han habido múltiples propuestas. Han habido propuestas de elevar la cantidad de salario mínimo, creando un tope también de antigüedad. Salario mínimo son 10 salarios mínimos, dependiendo del sector. La antigüedad creo que fueron 6 años que se había propuesto.
un seguro de desempleo también se ha visto para proteger, digamos, a los empleados en situaciones donde la empresa necesita reducir su personal y necesita seguir operando. Ahora, esa parte nosotros entendemos que es necesaria abordarla ahora. Aún hayan habido avances importantes en todos los aspectos de la reforma laboral, no se enfrenta el principal. Ese es el principal porque no resuelve el tema, no aporta al tema de la informalidad de las empresas y al tema de la productividad. Cuando nosotros hablamos de mejores salarios, tiene que venir con mayor productividad. El tema tributario, que también está atado al tema laboral, por el impacto que tiene la informalidad. Si tú le sigues añadiendo este costo que la cesantía representa para una empresa, tú no estás motivando a que haya una mayor formalización. No. Entonces, lo que vamos a seguir es, sí, aclarando y ajustando ciertos aspectos del código laboral que eran necesarios. Pero el principal no se puede quedar afuera. Y es importante que eso se entienda, que no es del sector empleador que se busca ni siquiera eliminarlo, ni quitarle eso o reducirlo al sector laboral. A los empleados. Sí, pero que se busque una forma más productiva donde no se ponga en riesgo la sostenibilidad de las empresas por todo lo que eso representa al momento de la finanza de la empresa, al momento de los procesos de judicialización también. Hay que hablar de cesantía para poder abordar el tema tributario, para poder solucionar el tema de la informalidad en la República Dominicana y también el tema de la productividad de la persona. Hay que entender algo. La cesantía es un derecho eventual. Y como tú bien dices, lamentablemente se ha creado en el país la falsa idea de que la cesantía es un ahorro que tienen los empleados. Pero la verdad es que esto es un derecho eventual que se genera. Y tener ese derecho eventual de manera, digamos, que no tiene ningún tipo de límite y que se va acumulando, muchas veces tú tienes una empresa que tiene un pasivo laboral que no hay forma que lo pueda sostener. Tú tienes una empresa que si quiere desahuciar a un empleado que ha tenido ya mucho tiempo, prácticamente quiebra la empresa. Entonces, es como tú bien dices, al final eso no ayuda para nada en lo que es la formalidad. Yo coincido que el tema de la cesantía se debe abordar, buscar una fórmula, tal vez no eliminarla, pero sí limitarla. Sí. Eso es lo mismo que con el tema del artículo 86 del Código de Trabajo, que el que establece que si las prestaciones no se pagan en los primeros 10 días, a partir del día 11 tú tienes un día de salario que pagar por cada día de retardo. Eso no puede ser indefinido. Sobre todo porque en un caso normal no hay problema, la empresa que lo pague, pero cuando hay discusión entre empleado y empleador de lo que le corresponde por concepto de prestaciones y que el proceso se judicializa, es verdad que tú puedes hacer una oferta real de pago, pero te la tienen que validar esa oferta real de pago. Entonces tú tienes ahí prácticamente ¿qué te digo? Un fondo de inversión. Tú tienes un certificado financiero ahí a largo plazo, acumulando un día de salario por cada día de retardo. Y eso la verdad que no es sostenible y debe también, tengo mucho tiempo diciendo que debe modificarse del Código de Trabajo. Debe tener un límite obligatorio. Sí, yo no creo, no ha sido la propuesta del sector empleador eliminar la cesantía, sino ponerle ciertos límites prudentes, claro, para poder generar la cobertura que un empleado en cesantía necesita, adicional al tema de la seguridad social, pero que también no ponga en riesgo la sostenibilidad de la empresa cuando definitivamente la razón de esa terminación viene causada por una baja en productividad, por una falta en desempeño. No hay problema con eso. Y teniendo también que tomar en cuenta que el sistema para usted despedir a un empleado, cuando me refiero a despido, es porque el empleado cometió una falta y por tanto no pagó prestaciones, solo derechos adquiridos, es muy estricto en la República Dominicana. O sea, yo poder demostrar que un despido justificado es sumamente estricto, a veces hasta imposible. Entonces, la mayoría de las empresas, no la mayoría, muchas empresas, lo que deciden es, mira, yo voy a desahuciar, pago mis prestaciones, porque yo no me voy a entrar en un proceso donde
se me va a complicar bastante poder demostrar Claro. esta falta cometida por el empleado. Lo que pasa también es que eso genera un incentivo Claro. a que la gente tenga un cierto desempeño que no vaya alineado a las necesidades de la empresa para poder alcanzar los objetivos y que vayan en proporción a aumentos salariales, a mayores beneficios, a un bienestar colectivo. Realmente lo que va a suceder es que más empresas van a seguir en la informalidad o parte de esos empleos de calidad, que cuando hablamos de calidad hablamos de salario, hablamos de protección, de seguridad social, todo eso, se hagan en otras regiones. Y ni siquiera hablar del tema de educación. Las empresas necesitan un nivel técnico mucho más elevado. Ángel ha hecho estudios sobre el nivel técnico profesional, las necesidades de las empresas. Y a medida de que va evolucionando la economía, a medida que se va desarrollando la tecnología, habrá que seguir modernizando todas estas políticas y marcos regulatorios para no perder competitividad, para no perder personal calificado y para que la República Dominicana pueda continuar en un tema, en un escenario de paz social, que es lo que queremos nosotros Claro. también preservar y que entendemos que es importante, y también de crecimiento. Pero definitivamente la cesantía es algo Que hay que tocarlo. que hay que tocarlo y que Ángel ha venido hablando de eso con mucha coherencia por muchos años, y entiendo de que las condiciones a través del diálogo están para poder alcanzar algunas mejoras sin afectar ninguna de las partes. De forma Mira, con la cesantía pasa lo mismo que con la prisión preventiva como medida de coerción. Todo el mundo quiere que al otro se le dé prisión preventiva hasta que tiene un familiar que ahí quiere y les gustan todas las otras medidas de coerción. Igual, todo el mundo quiere que se mantenga la cesantía hasta que decide emprender un negocio que trata de evitar de cualquier manera pagar prestaciones laborales. José Nelton, hermano, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti. Por esta conversación, señores, como siempre, recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir este contenido, usted le da like, me deja sus comentarios, para nosotros seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de contenido de calidad que yo sé que es de provecho para todos ustedes. Será hasta una próxima ocasión.